窗台的画针放开，思念也席卷而来，散不开。想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，踩过的心怀，只有你是无法被替代，一切你来，喜就别轻快，知道吗？我这场蓄谋已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别再将爱深深藏起来，眼神已加进出卖，让我们的珍珠相爱。这很小，这图也得搜一搜。Estimada señora Ruan, al recibir esta llamada significa que hasta las 8 p.m. del 3 de agosto de 2024, usted aún no ha entregado al monitor de publicación el esquema de su nueva novela. Y este día marca exactamente un año completo desde que terminó su última novela. ¡Sí! ¡Lo sé! Gran editor Jen. La señora Ruan está en su ciudad natal, ordenando sus cosas. Ella recuerda haberle dicho Que este mes, definitivamente le entregaría el esquema. entonces puedo preguntar. Si ya ha elegido el tema. Todavía no. Ha pasado un año, Ronju. Ahora eres una escritora de novelas web a tiempo completo. En ascenso. ¿De verdad quieres pasar de moda por completo? Bueno, si no tengo inspiración. No hay nada que pueda hacer. Te encierras en casa todos los días. Esperando que te llegue la inspiración. ¿De quién esperas recibir inspiración? La inspiración no es algo que puedas esperar que caiga del cielo. Si quieres quedar con ella, tienes que salir más. Experimentar la vida, ¿entiendes? El Even de mayo, soleado. Hoy me encontré con Xu Wai-song 3 veces. La primera vez, llevaba los exámenes de lengua a la oficina y me topé con él y algunos chicos de su clase, en el pasillo, castigados de pie y siendo regañados. El director de estudios es realmente severo. Lo tengo. ¿Qué tienes? Ya tengo el tema. Ambientado en la escuela. Tema: amor secreto. ¿Qué te parece? Esa misma noche, a medianoche, Fuegos artificiales de fin de año. el patio de la escuela estaba repleto de gente. Fue en toda la secundaria, en este amor secreto en solitario.
La vez que más cerca estuvieron ella y él. ¡Aguante! 10, 9, 8, 7, 6. Ella fingió despreocupación y se colocó discretamente a su izquierda. 2, 1. Inesperadamente, en el instante en que estallaron las luces de colores, de repente él le tomó la mano. Perdón, me equivoqué de mano. Ella giró la cabeza sorprendida. Pero entre las luces parpadeantes, vio en su rostro una expresión de disculpa. Él soltó su mano y dijo con incomodidad: Perdón, me equivoqué de mano. Me equivoqué de mano. Me equivoqué de mano. Entonces, ¿quién es la persona correcta? Shu Wai-song ya tiene a alguien que le gusta. No querrás usarlo a él como inspiración para escribir sobre una protagonista enamorada en secreto del protagonista. Una historia trágica, ¿verdad? Por favor. La realidad ya es bastante amarga. ¿Quién querría buscar más sufrimiento en internet? Así es. La amargura de la realidad. La autora ya la ha vivido. Mejor dejemos que la protagonista del libro pruebe algo de dulzura. Al decir esto, su corazón latía como un tambor. Los fuertes latidos en su pecho eran más intensos que los fuegos artificiales sobre su cabeza. Nadie lo sabía. En realidad, lo de equivocarse de mano fue solo una excusa.
Por favor, gran editor Shen, échale un vistazo. Tuesday texto. Parece que va a ser un éxito. Está basado en mi propia experiencia. Es muy conmovedor. Pero esta novela tuya, si el protagonista masculino la ve, ¿no te da vergüenza? Ese riesgo, claro que lo he evaluado. Tú ya sabes que aquello fue un amor no correspondido. Él ni siquiera relacionó mi nombre con mi cara. En aquel entonces, aunque lo vea, no me reconocerá. Además, una flor inalcanzable como Shu Wai-song. ¿Cómo va a leer novelas románticas? Puedes estar tranquila. Es verdad. Mamá, ¿qué pasa? Vale. Adiós. No será otra vez. Una cita a ciegas, ¿verdad? Ese tono de llamada que acabas de cambiar me da la sensación de que es la canción que Shu Wai-song tocó en la fiesta de aniversario. Shu Hao. No te hagas ideas raras. Lo cambié para evocar más recuerdos del pasado. Ten cuidado. No vayas a evocar otras cosas. Necesito una explicación. ¿Lo entendéis? Señora, no siento mucho. ¡Por esta sentencia! ¿Qué ha pasado? Esta señora Alquiló la casa a Unos estudiantes americanos, pero esos estudiantes. Fanny Dioshi. Fanny Dioshi, si no pagas el alquiler ni te mudas a tiempo. La tía fue a la casa sin permiso y les cortó el agua y la luz. Luego buscó a Xie para demandar, queriendo recuperar el alquiler. Pero terminó siendo contrademandada por allanamiento de morada. No solo no recuperó el alquiler, sino que tuvo que pagar una gran indemnización. Ahora está discutiendo con G. ¡No puedes irte! ¡No puedes irte! Señora, aún no se ha resuelto. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Señora, no puede irse. ¡Esto es Estados Unidos! tiene que cumplir las leyes estadounidenses. Ganar o perder no tiene nada que ver con las leyes de qué país. Perder es perder. Por fin encuentro un compatriota. Dígame, han sido demasiado abusivos. En conciencia y por sentido común. No debería ser yo quien les pague. El tribunal no reconoce el sentido común, solo aplica la ley. Entonces, la indemnización. Tengo que pagársela. Así es. Pero tengo dos preguntas. Espero que me responda con sinceridad. Primero, ¿en qué mes vencía el contrato de la casa? ¿De qué meses? El alquiler que quiere recuperar. ¿Qué quiere recuperar? El contrato vencía en febrero. Ellos no firmaron un nuevo contrato para renovar conmigo. Solo tuvimos un acuerdo verbal. Pero desde febrero hasta ahora, no me han pagado el alquiler. Entonces, desde que venció el contrato hasta hoy, ¿sabía usted que ellos seguían viviendo en su casa? Sí, lo sabía. ¿Está segura de que lo sabe? Entonces, no lo sabe. Si no lo sabe, entonces no es un problema de impago de alquiler, sino de allanamiento de morada. Y además, sin que usted lo supiera, ocuparon ilegalmente su propiedad privada. El resto, no hace falta que lo explique, ¿verdad? Muchísimas gracias. No me imaginaba que este caso se pudiera enfocar así. La ley es rígida, pero las personas somos flexibles. Sean, ¿estás seguro de que quieres meterte? Este es mi caso. Quizás tenemos definiciones diferentes de lo que es meterse. Desde mi punto de vista, estoy arreglando tu desastre. No te creas que por tener una tasa alta de victorias puedes mirar a los demás por encima del hombro. Lo tomaré como un cumplido. Limítate a hacer tu trabajo. Lo siento mucho, señora. Por favor, pase a mi despacho. Hablemos con calma y veamos cómo puedo ayudarla.
Jefe, ¿no has visto la cara que se le ha quedado a Jie? Se le ha puesto verde, con lo que nos fastidia siempre. Que se le ponga verde o no, no es asunto mío. Lo importante es que este caso no se vaya a pique. Si no, la reputación del bufete quedaría por los suelos. Bébete menos refrescos, que no son buenos para la salud. Por cierto, este es el caso penal de la otra vez. El cliente sigue empeñado en que lo lleves tú. Échale otro vistazo. Dije que no acepto casos penales. Han pasado tantos años. Hay cosas que el tiempo no puede cambiar. Bien. Profesora Wenxiang, hola. Su nueva poco después de empezar a publicar. Ya ha dominado las listas principales. He oído que hay compañías de cine y televisión negociando los derechos con usted. ¿Podría adelantarnos algo? Y en primer lugar, muchas gracias a todos por el apoyo a Ergo. Es una historia sobre un amor secreto mutuo. En la época del instituto. Espero de verdad que les guste esta obra. En cuanto a los derechos, cuando haya noticias, seré la primera en compartirlas con todos. Mira, ¿no está acusada de plagio? Parece que es copia. ¡Mira, ya se van! ¡Esto es plagio! Gracias. Profesora Wenxiang, me gustaría preguntarle. ¿Se ha notado la controversia en internet sobre la originalidad de su obra? La escena de los fuegos artificiales de Año Nuevo en la novela, los diálogos e incluso los pensamientos internos del protagonista coinciden en gran medida con la obra de la poeta. ¿A qué se debe un grado de coincidencia tan alto? Las compañías que quieren comprar los derechos conocen la situación de esta novela. ¿Acaso su alta productividad se debe a que sus novelas anteriores también tienen algo oculto? ¿Qué opina de la controversia en línea? Todos, yo como ustedes, me acabo de enterar. Espero que puedan darme un poco de tiempo. Les prometo que pronto daré una explicación sobre mi obra. Gracias. Maestra Wenxiang, ¿está negando el plagio? Sí, maestra Wenxiang, por favor, díganos algo. ¡Maestra Wenxiang! Maestra Wenxiang, maestra Wenxiang. Dime, por favor. Maestra Wenxiang, ¿podría responder directamente? ¿Podría responder? Maestra Wenxiang, maestra Wenxiang. ¡Espere! ¡Maestra Wenxiang! ¡Maestra Wenxiang, como autor original, que ha perseverado 6 años! ¡Minjin! ¿Qué está pasando? Tu de novela coincide en la trama con un relato corto llamado Dayanjing Huixiao. Muchos detalles de la trama coinciden de manera flagrante. ¡Maestra Wenxiang! Oye, ¿por qué se siente culpable? 6 años y justo ahora. ¿Por qué? Maestra Wenxiang. ¡Maestra Wenxiang! ¡Maestra Wenxiang, díganos algo! ¡Maestra Wenxiang! ¡Maestra Wenxiang! ¡Maestra Wenxiang! El tío Sepan, échale un vistazo. La fecha de publicación de esta novela es a la de Tu, Aoxiang en Iyao Erduo. La mayor diferencia es que tu texto está narrado desde la perspectiva femenina. Esta novela está narrada desde el punto de vista masculino. Perdón, me equivoqué de mano. Nadie lo sabe. Resulta que agarrar la mano equivocada fue solo una excusa. Aoxiang en Iyao Erduo. Te mentí. No me equivoqué de mano. Dayanjing Huixiao. Incluso los pensamientos internos del protagonista encajan perfectamente. Lo encontré. El huevo de esa autora. Otra vez de vuelta al colegio. Todavía estás estudiando. Le enviaré un mensaje para preguntarle. Pregúntale bien. ¿Cómo es posible que las tramas coincidan tanto? Aoxiang en Iyao Erduo es sin duda una idea original mía. Puedo aportar pruebas para demostrarlo, pero en cuanto a las similitudes entre los dos textos, también me siento muy sorprendida y confundida. Por la presente le consulto. Espero su respuesta. Hace 10 años, por su culpa, sufriste un amor no correspondido. 10 años después, convertiste esa experiencia en una historia ficticia. Y ahora te acusan falsamente de plagio. No es una historia ficticia. Está bien. Así tengo que decirlo. Supongo que sí lo es. ¿Ayu? ¿Lo que mamá te dijo ayer? Ese chico. Resulta que mañana está libre. Te envío primero la foto para que la veas. Está bien. Si te parece bien. Mamá, ahora mismo estoy ocupada.
Ocupada. Los 365 días del año. ¿Qué día no estás ocupada? El amor y el trabajo no están reñidos. La tía Lee dijo, este joven tiene una capacidad de trabajo excelente. Lo importante es... Que es abogado. ¿Te envío la foto primero? Si te parece bien, ¿vale? Quedan mañana. A mamá le parece muy bien. ¿Vale? Hola. Soy de Zikun Shiwushuo, Liu Mao. Esta es mi tarjeta. ¿Dónde? Soy Ruanyu. Hola. Señor Liu, parece que no es mucho mayor que yo. Tan joven y ya es socio de un bufete de abogados. Realmente merece las palabras joven y prometedor. No. Me halaga usted. Nuestro bufete es así. Tenemos 4 socios. Yo soy el que hace el trabajo práctico. Digamos, no tengo un rango alto. También hay un asesor senior que vive en el extranjero todo el año. Él es bastante impresionante. Vive en el extranjero. O sea que no hace trabajo práctico. No quise decir eso. Quiero decir que él es abogado en el extranjero. Ya sabe, apoyo financiero. Eso también cuenta como trabajo práctico. Este chico tiene oído de tísico. Disculpe, señorita Ruan. En mi vida personal no hablo de trabajo. No pasa nada por hablar de trabajo. No, de verdad. Yo soy así. La vida es la vida. Y el trabajo es el trabajo. Lo que quiero decir es que de verdad podemos hablar de trabajo. Disculpe, abogado Liu. Justo cuando está comiendo. También hablo de trabajo contigo. No importa. Yo también tengo la costumbre de aprender de la vida y luego aplicarlo al trabajo. Como se dice, hay trabajo en la vida y vida en el trabajo. Entonces, abogado Liu, ¿tiene usted alguna buena solución? Por lo que ha descrito sobre este asunto, la poeta publicó su artículo en línea antes que usted. En teoría, ella no la ha plagiado. Además, usted ha dicho que desde que ocurrió hasta ahora, ella no ha aparecido ni ha declarado su postura. Entonces, no se la puede considerar acusada. Tampoco podemos demandar uno por uno a quienes dejaron comentarios en Internet, ¿verdad? Por supuesto. Desde el punto de vista práctico, es viable. Pero no le recomiendo hacerlo. Pero no te recomiendo hacerlo. Es un esfuerzo inútil y de poco resultado. Entiendo. Abogado Liu, ¿tiene alguna buena sugerencia? Mejor dejemos que las cosas sigan su curso y veamos qué pretende realmente esta poeta. Disculpe. Abogado Liu, tengo un asunto urgente y quizá deba irme ya. Muchas gracias por sus consejos de hoy. Quedemos para otra ocasión. Ya he pagado la cuenta. Considérelo como honorarios de esta consulta. Si no es suficiente, le transfiero más. Es demasiado amable. ¿Cuándo quedamos la próxima vez? Cuando encontremos al demandado. Me dijo que esperara a ver cómo evoluciona la situación. A que aparezca la poeta. ¿Es de fiar? No sé si es de fiar o no, pero hay algo en lo que creo que tiene razón. Dada la situación actual, La postura de la poeta es crucial para nosotros. Y si sale a aclarar que no he plagiado. En teoría... Ya es bastante que no te demande. Y encima esperas que ella te defienda a ti. Al menos intentaré que crea que soy el autor original. Aún así prefiero esperar primero. Espera. Se ha conectado la poeta en Weibo. Esta persona se pasa. Y se hace llamar escritor. No tiene nada de integridad. ¿Qué escritora? No he hecho plagio ni copia de ideas. Sobre Aoxiang, Eri Yao, Erduo y Taiyang Hui Shao. Las similitudes entre ambos textos. Ya me he puesto en contacto con la autora de la otra parte, la poeta, para pedir explicaciones. Estoy esperando su respuesta. Cuando tenga más información, os la comunicaré. Solo Dios sabe que esta historia de amor secreto es una experiencia personal de mis años de estudiante. ¿Experiencia personal? Actúa mejor que los actores. A ver de quién es la experiencia personal. ¡Qué fuerte! El móvil viejo de mi hermano.
Los fuegos artificiales de esta noche son preciosos. Y te engañé. No me equivoqué de mano. Feliz año nuevo. Dios mío. Vámonos. ¿Quieres decir? Cuando tu abuela se mudó, en el móvil viejo de tu hermano, encontraste sobre él, enamorado en secreto de una chica de la clase de al lado. Baja la voz. Su diario emocional. Dices que esta es la experiencia real de tu hermano. Sí. Es la experiencia real de Wenxiang. En esta historia aparecen justo estas dos personas. Existe la posibilidad. ¿De qué posibilidad? ¿Quieres decir que Wenxiang era compañera de instituto de mi hermano? Mi hermano estaba enamorado en secreto de esta Wenxiang. Y justo esta Wenxiang también estaba enamorada en secreto de mi hermano. Eso es imposible. Imposible. Es demasiada casualidad. No puede ser tanta casualidad. Imposible. Estoy mirando el huevo de Wenxiang. Mira, las fotos de comida que comparte con sus lectores son todas platos de sus ojos. Es muy probable que sea de aquí. Parece que sí. No puede ser tanta casualidad. No se te nota, Zhao Yi. Con esa cabeza. Cuando estudias normalmente, no te funciona rápido. Pero ahora sí que va rápido. Te lo agradezco. ¡Jauda! Creo que tu peinado de hoy está muy bonito. Ni tu cara. ¿Por qué hoy te ves con la piel también? ¿Y ese atuendo? Aunque siempre te vistes así, hoy estás especialmente guapo. Mira, esa mandíbula tan marcada y ese perfil tan atractivo. Es increíble. Hasta el más guapo de la escuela tendría que evitarte. Cavaría un hoyo y se escondería, avergonzado. Se sentiría inferior. Ya basta. Tanta adulación sin motivo. O es por interés o es por maldad. ¿No somos buenos amigos? Eso depende de lo que digas a continuación. Mira, tú que tienes tantos contactos, ¿podrías ayudarme a averiguar quién es esta Wenxiang? Ya sabía yo. Que eres el mejor amigo del mundo. ¿Qué sabes tú? 3 meses de deberes de mates. 1 mes. Trato hecho. Un té con leche. Vale, vale. Vale. Bien. Gracias. La próxima vez te invito a cangrejos de río. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ruan Yu! Es la persona que buscas. Sauda, ya que eres tan buena persona. Acompáñame a la galería de la escuela. Vamos. ¿Para qué? Quiero confirmar una cosa. Debería ser por aquí. Sauda, ven. Ayúdame a mover esto. ¿Crees que esta pared de la escuela ha sido repintada alguna vez? No debería poder. La escuela está atacando. Déjame a mí. En la novela de Wenxiang, la protagonista, en la pared de la sala de piano, donde el protagonista aparece a menudo, escribió las iniciales en inglés. ¿Qué buscas? Te ayudo a buscar.
encontré. R-I-S-X. Le gusta su Waishi. ¿Quién es R.I.? Explícamelo. ¿Es Renji de la clase 1 o Ranju de la clase 5? ¿No será la de primer año? La tal Ron, ¿verdad? Suwaishi, ¿cuántos años tienes? Ya tienes un romance con un menor. Ruanyu. Le gusta su Waisong. Dios mío. ¡Saoji! ¡Esto es tan conmovedor! ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿De qué clase son? ¡Salgan! Veo que tu inteligencia también es conmovedora. No habrás dormido en toda la noche, ¿verdad? Qué extraño. Esto se parece demasiado. ¿Recuerdas un punto de mi novela? En aquel entonces, en nuestra escuela, estaba de moda cultivar plantas enlatadas. Todos cultivaban tréboles de la suerte, mimosas y cosas así. Pero yo compré semillas nuevas y las modifiqué. ¿Todavía lo recuerda? Claro que sí. En ese momento tú cultivaste girasoles y lavanda al mismo tiempo. ¿Cómo no considerarte una protagonista pionera de la agricultura? Ven a ver. Mira lo que escribió la poetisa aquí. Ven rápido. ¿Qué? ¿Qué encontraste? Mira. Ese fin de semana, ella salió de la escuela con una lata de flores pequeña. En la lata brotaron al mismo tiempo girasoles y lavanda. Esto es demasiado parecido. Sí, es increíble. ¿Quién fue? No decía ese sitio web que antes de las 9. Si no hay un resultado. Claro. ¿Iban a retirar tu novela? ¿Qué hora es ya? Hola. Lamento mucho las molestias. El artículo Sus ojos sonríen no es una creación original mía, sino que lo escribí basándome en un esquema que una amiga compró. Lo siento, he vulnerado sus derechos. Estoy dispuesta a explicarlo públicamente, disculparme ante usted y eliminar el artículo, así como cancelar mi cuenta de autora. Esta es la declaración que he redactado. Por favor, revísela. Filtración del esquema. Pero, ¿tú le diste el esquema a alguien más? Aparte de a mí. No ve. El USB. Ese día quedamos en la cafetería para hablar del esquema. Llevé un USB. ¿Lo habré dejado allí? ¿Qué pasa? Parece que tu artículo se va a hacer viral. La otra parte dice que compró un esquema. Espera un momento. ¿Qué vas a hacer? Mingjin, primero voy a la cafetería. Tú también ve a tu casa. Vale, Lo sé, le preguntaré. ¿Dónde compró tu amigo el esquema? Vale, no me presiones. Estamos seguros, ¿vale? Tío, el tuyo. Gracias. Me preguntó dónde compré el esquema. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le respondo? Te dije que esa idea era mala. Seguro que no funciona. Pues dile la verdad directamente. Eso es aún peor. Si se entera, seguro que mi hermano tampoco podrá ocultarlo. Si mi hermano descubre que convertí su borrador en una novela, yo me aplicará la justicia familiar. Tu hermano es abogado. ¿Acaso va a infringir la ley y matarte a golpes? me cortará la paga. ¿Y eso qué diferencia tiene con matarme? Tiene sentido. Mira, dile que por requisitos de confidencialidad entre las partes de la transacción. No puedes revelarlo. Total, ella no sabe quién eres. Pero si es así, no sería demasiado injusto para la hermana mayor Ruanyu. Y si existe la posibilidad de que mi hermano todavía quiera a Ruanyu y piense que hice algo y hasta me premie. Déjalo. Han pasado 10 años. Todavía la quiere. ¿Crees que tu hermano vive solo de un amor platónico y puede vivir así toda la vida? No entiendes nada de hombre. Ni soy hombre, ¿por qué tendría que entenderlos? Por favor, haga una declaración primero. La gente de la cafetería no vio la memoria USB. Ya revisamos las cámaras de seguridad del lugar. Pero el objeto es demasiado pequeño y no se ve nada claro. Menos mal que la poetisa publicó un comunicado y el asunto ya quedó atrás. Estoy comprando en el súper. Luego voy a tu casa a preparar una olla caliente para limpiar toda la mala suerte.
truco conocido en el mundo de las novelas web. Plagiar a un Xiao Tuming, robar sus ideas creativas y luego pagarle para que se calle. Con este comunicado falso, Wen Xiang nos está tomando a todos por tontos. El mundo de las novelas web está lleno de humo y polvo por culpa de gente así. Que Qiane Wang haga algo útil y prohíba a Wen Xiang. Solo así los nuevos escritores tendrán una oportunidad. ¡Fuera Wen Xiang! Este seudónimo de poetisa es recién registrado, no tiene base de lectores y la exposición de sus artículos es mínima. Que este asunto se haya vuelto tan viral, seguro fue planeado por alguien. Debe ser Su Chen. Ella es así de siniestra y malvada. ¿Recuerdas cuando recién firmó con Qiane Wang? Escribía pésimo, pero en lugar de admitirlo, le echaba la culpa a su editora responsable. Hizo que esa pobre chica editora, recién empezando a trabajar, perdiera el empleo. Así que ahora ten cuidado. Cuídate de no convertirte en un cordero listo para el matadero. Si no haces un último esfuerzo por sobrevivir. Cuando te echen a la olla, ni cuenta te vas a dar de que te están cocinando. ¿Quién te dijo que voy a esperar a que me sacrifiquen? En el juego sucio, quizás no seamos rivales para ella. Pero en el juego limpio, Laia quizás no sea rival para nosotras. Tengo una estrategia. Mira, el huevo de Qiane Wang. Y en las principales plataformas con hashtags. Gente que difama intencionadamente. Sin sorpresas, deben ser todos sus trolls. Una difamación a gran escala y premeditada. Si la demando por violación de la reputación, no sería exagerado, ¿verdad? Tú es de citas ciegas. Te ha estado ayudando mucho, ¿eh? Mañana tengo cita en su bufete para hablar. Espero que no surja ningún imprevisto. Hola, tengo cita con el abogado Liu Mao. De acuerdo, déjeme comprobarlo. Nine de septiembre de 2013. Hace sol. El Shu Wai Song de hoy. Es suficiente para recordarlo muchos años. Esta parte no se debe usar el fracaso inevitable como razón para negar el esfuerzo, el éxito y el fracaso. Se han cometido definiciones profundamente arraigadas, incrustadas en el subconsciente. Cuando alguien descubre que ante sí hay un muro infranqueable y más allá, Un abismo sin salida. quizás esa persona Es la que hoy sufre. Con este tema de debate, por ejemplo, el oponente. nuestra parte opina. Que rendirse permite Salir del ciclo de dolor. Rendirse permite ir a otro lugar y encontrar una nueva esperanza. En lugar de experimentar repetidamente el doloroso ciclo de fracaso y expectativa, es mejor dar la vuelta y salir de ese callejón, donde solo hay un muro y ninguna salida. Quizás fuera del callejón haya una nueva esperanza y una nueva vida. Felicidades al equipo canario por ganar este debate. Campeones absolutos. El mejor orador de este debate es Shu Wai Song. Felicidades. Gracias, rector. Shu Wai Song, si no hubiera posturas opuestas, ¿de qué lado estarías? Comparte tus palabras. Hay una frase de una película que representa mi elección. Seguiré buscando, incluso si estas infinitas estrellas hacen que mi búsqueda parezca imposible. Incluso si estoy solo. Ron Yu. Abogado Liu. Disculpe, llegué tarde por un contratiempo. No importa, llegué temprano. Vamos a la sala de reuniones.
Por aquí. Por cierto, Ruan Yu, Hoy quizás haya otra persona. Es de quien te hablé la otra vez. el asesor legal de nuestro bufete. Justo ahora está en el país. De revisar tu caso, Se interesó mucho. Y quiere participar. No sé si a ti te molesta. No hay problema. Un abogado más es bueno para mí. estrictamente hablando, Él no ha hecho. El examen de abogacía nacional. así que en el país no se le considera abogado. Si te incomoda, puedo decírselo. De verdad, no hay problema. Pero él tampoco tiene la licencia de abogado aquí, pero quiere participar en el caso. Este patrocinador de ustedes no habrá venido a inspeccionar su trabajo, ¿verdad? Quizás tenga razón. Es difícil ganarse la vida. Ven, señorita Ruan. Por favor. Gracias. Permítame presentarles. Shu Waisong. ¿Cómo es posible que sea Shu Waisong? Espero con ansias esta noche. Dicen que habrá una actuación esta noche. ¡Qué animado está! Por aquí, rápido, ven. ¡Ya voy! ¡8, 7! 6, 5, 4. 3, 2, 1.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片。思绪弥漫人间，凝结成云烟，随即无声飘远。记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现。你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。
昨天翻过